Bienvenido a Luz en la Palabra. ¿Alguna vez, si es creyente, lavado con la sangre de Cristo, alguna vez ha tenido que pelear batallas en sus sueños? Todo creyente que ha recibido al Señor Jesús en su corazón entra en una guerra espiritual y pelea muchos tipos de batallas. Y muchas de esas a veces se pelean en los sueños. Y yo sé que con el tiempo uno va experimentando diferentes tipos de luchas, pero la Biblia nos dice que no tenemos por qué temer, porque con nosotros está el Todopoderoso, que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pues en la madrugada de hoy tuve una de esas batallas y veía un personaje que entraba a la habitación y venía armado en contra, no solamente en contra de mi persona, sino de mi esposa también. Pero en el sueño empecé a reprender a ese personaje. No veía su cara, solo se veía sombra, veía su armamento, tenía intención de matar, pero empecé a reprender y una y otra vez repetía: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y, y por causa, ¿verdad?, de esta experiencia, luego veo que después de repetir esas palabras, entonces tuvo que salir corriendo, terminó la batalla y me quedé meditando en lo que había visto. Y por eso quiero traer una meditación bíblica acerca de la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las, vamos a decir, uno de los himnos que me gusta mucho cantar es el que habla de que la sangre de Jesús es la que me puede lavar, la que me puede limpiar. Y quiero, antes de entrar en la meditación bíblica, el cantar este himno y que al oír las palabras de este himno puedas ser edificado y fortalecido en la fe en el nombre de Jesús. El título es Solo de Jesús, la sangre. Y dice así:
amén, amén. Solo la sangre de Jesús nos puede lavar, nos puede limpiar, y es a través de esa sangre que tenemos victoria. Y esto es lo que vamos a ver en la meditación bíblica. En este momento vamos a ver qué dice la palabra de Dios, y vamos solamente a meditar en unos versículos específicamente en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12 nos habla, ¿verdad?, de una de las visiones que tuvo Juan, donde vio una batalla en el cielo y vio como el dragón y sus ángeles peleaban contra el arcángel Miguel y sus ángeles, y luego fue derribado a tierra. Y entonces no vamos a explicar ese capítulo entero, solamente hablar del enfoque de este momento, que es cómo tenemos victoria a través de la sangre del Cordero. ¿Qué dice en Apocalipsis 12:10? La palabra del Señor dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, que después de que Satanás y sus ángeles sean derrotados, en el tiempo de la gran tribulación va a haber una batalla en el cielo, y en medio de esa batalla, pues, mientras tanto, en la tierra hay tribulación, hay diferentes cosas que ocurren, como esos juicios que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Pero cuando sea lanzado, va a descender con gran ira ese maligno. Lo importante es que una vez que sea echado fuera, dice la palabra que habrá una celebración, porque se dirá en ese momento: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿A qué se refiere esto? Sabemos que estamos en espera del momento en que el Señor Jesucristo ha de venir por su pueblo a levantar su iglesia, y más adelante a venir y derrocar, echar fuera al anticristo y sus ejércitos e implantar su reino en la tierra. Así que cuando habla de que ha venido la autoridad de su Cristo, se está refiriendo a que todavía en la tierra no estamos viviendo bajo la perfecta voluntad de Dios para este mundo, para este planeta. Que aunque Él está en control y dominio del universo, Él ha permitido que todavía haya en este mundo una autoridad contraria, y es porque la humanidad debe de tomar una decisión y decidir a quién va a servir, y decidir si acepta el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Pero viene un día donde entonces vendrá el fin del pecado, el fin de la maldad, el juicio de Dios sobre este mundo, y entonces después de esto Él pondrá su reino y autoridad en la tierra. Pero antes de Él implantar su reino, lo primero que ocurre es que el dragón, Satanás, es lanzado del cielo. Todavía Él sube y baja y se mueve, y de hecho la Biblia dice que Él es el príncipe de la potestad del aire, lo que quiere decir que ese es su dominio y su territorio. Él se mueve en los aires, en los cielos. Ahí está batallando y haciendo sus maldades y operando desde allá arriba contra la iglesia del Señor, contra los siervos de Dios. Pero ¿cuál es la operación que Él hace? ¿Cuál es el trabajo principal de Él? Aquí vemos que Él es el acusador, y que siempre nos acusa, siempre nos está señalando delante de Dios, pero no solamente delante
de Dios también contra nosotros levanta acusación, nos ataca en la mente, en el corazón, tratando de separarnos de la comunión con Dios. Esas acusaciones del enemigo tienen como propósito que perdamos la fe en el perdón y la misericordia de Dios, para que nos veamos siempre culpables delante del Señor, aun cuando ya Él nos haya lavado, aun cuando nos hemos apartado del pecado. El enemigo no va a dejar de acusarnos. Él seguirá acusando. Ese es su trabajo. Y nos acusa en todo tiempo. Y dice aquí, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es en todo momento que siempre está para acusar. Pero gracias le damos al Señor por la misericordia de nuestro Dios, por tener a un abogado, a un defensor como nuestro Señor Jesucristo, el cual siempre está hablando a favor de su iglesia, a favor de sus hijos, para darle sustento, para darles ánimo. Él viene y nos levanta cuando estamos caídos, cuando nos sentimos derrotados. Él viene y nos levanta con una palabra de ánimo, de poder. ¿Qué me puede dar perdón? Es la sangre, es a través de la sangre de Jesús que recibo ese perdón, y ese perdón me permite entrar con confianza a la presencia de Dios. Puedo acercarme confiadamente ante Él. Entonces en el versículo siguiente, en el 11, dice la palabra de Dios: y ellos, ¿quién? Aquellos hermanos que han sido acusados día y noche, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento cómo en el templo y en el tabernáculo el sumo sacerdote debía tomar un envase de bronce y poner la sangre del cordero en ese envase. Y a través de esa sangre, ellos en el pueblo de Israel recibían el perdón. A través de la expiación, recibían el perdón de parte de Dios por todos los pecados del pueblo por un año. Pero en el Nuevo Testamento vemos que Jesús, que es el Cordero de Dios, derramó su sangre, y Él no fue con otra sangre, sino con la sangre que había derramado, fue a la presencia del Padre, y Él presentó esa sangre por ti y por mí. Y es por eso que ahora tenemos perdón por todo pecado, no solamente de un año, gracias a Dios, que Él viene y limpia nuestras vidas de todos los pecados habidos y por haber. Y es por esto que en esa sangre podemos vencer al dragón y sus ejércitos. Podemos caminar en victoria. Cuando venga la debilidad, cuando venga la acusación, cuando venga cualquier ataque que nos quiera hacer tambalear y dudar en la fe, recordemos que hemos sido lavados. Si has entregado tu vida a Cristo, si has nacido de nuevo, si Él es el Rey de tu vida, Él te ha lavado con la sangre del Cordero, y a través de esa sangre tienes victoria. Y cada vez que el enemigo te viene a atacar con cualquier tipo de malicia, no importa cómo venga, cuando viene y te señala y te ataca, y tú vienes y reprendes al enemigo en el nombre de Jesús, y le recuerdas que eres lavado con la sangre del Cordero, que hay poder en la sangre de Jesús, el enemigo tiene que huir y temblar ante la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, el enemigo de la justicia sabe quiénes son los que creen, quiénes son los que confían en la autoridad de ese nombre todopoderoso y en el poder de esa sangre preciosa. Él lo sabe. El Antiguo Testamento nos dio sombra, es decir, simbolismo
de lo que iba a venir en el nuevo pacto que estamos viviendo tú y yo en este tiempo. Antes el sumo sacerdote entraba con sangre, no podía entrar al lugar santísimo sin sangre, y cuando entraba a ese lugar se encontraba con el arca del pacto. En el arca, encima del arca, en la tapa, que era el propiciatorio, estaban los querubines mirando hacia abajo, y allí donde miraban el propiciatorio, es allí donde se debía de derramar la sangre del cordero que fue sacrificado fuera, en el atrio. Y sabes, en ese lugar donde Dios se le manifestaba al pueblo de Israel, en lo que en hebreo se le llama la Shekinah, que quiere decir la gloria de Jehová, se manifestaba desde ese lugar, y le dijo a Moisés que desde ese lugar iba a hablar con Moisés y se iba a manifestar su presencia. Pues esto era sombra ¿de qué? De la realidad que vivimos hoy. Esa arca del pacto, ese propiciatorio, representaba el trono de Dios en el cielo. Así como el sumo sacerdote entró con la sangre y entraba a ese lugar para derramar ese sacrificio, esa sangre del cordero, asimismo Jesús entró al santuario celestial en las alturas y se presentó ante el Padre, ante el trono celestial, y presentó su sangre por ti y por mí. Y por eso hoy tú y yo tenemos salvación, vida eterna, y tenemos garantizada la victoria en el nombre de Jesús. Dice Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál sangre? La sangre que Él presentó casi 2000 años atrás. Sí, esa sangre fue llevada a la presencia por el mismo Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote. Y ahora tenemos perdón de pecados. Él nos limpia. Y al limpiarnos de pecado, también limpia nuestras conciencias de cualquier acusación que lance el enemigo de la justicia. Y cuando Él sube para acusarnos delante de nuestro Padre, Él tiene que ver cuando Jesús le enseña la sangre. Alabado Dios. La Biblia no me dice esto. Es algo que yo entiendo que ocurre porque cuando Jesús habla a favor de sus hijos, ya Él habla conforme a lo que está escrito, así como hizo cuando enfrentó a ese engañador en el desierto, le decía escrito está, y asimismo esa sangre sigue teniendo su poder no tiene fin, y podemos caminar con confianza, con seguridad, podemos tener paz, podemos vivir con una seguridad de que venga lo que venga, no hay por qué temer. La palabra nos muestra que vencemos no solamente a través de la sangre, sino que dice que le han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Es decir, que la sangre nos limpia, pero la palabra del testimonio, ¿cuál es ese testimonio? El evangelio que testificamos. Por esa palabra del testimonio podemos vencer. Y el tercer punto aquí es que es necesario darle más valor a Dios que a todas las cosas, incluyendo nuestras vidas. Ellos, dice, menospreciaron sus vidas. ¿Qué quiere decir esto? Le dieron más valor a Dios que a su vida terrenal. Estuvieron dispuestos a morir por el Señor. Esto es la garantía de victoria en el creyente, el estar rendidos, entregados a Dios,
de todo corazón, si tenemos esta actitud y tenemos esa fe en la sangre del Cordero, vamos siempre a ser más que vencedores. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? ¿Cuál es tu pesar? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es el tormento que el enemigo ha implantado en tu vida? El Señor quiere que seas libre y que te mantengas en tu corazón con una confianza en Él, con una seguridad de que lo que Él ha prometido se ha de cumplir. En esta hora te exhorto a seguir confiando en el Señor, creyendo a sus promesas, confiando en su palabra y dándole gloria al Señor por el poder de la sangre del Cordero. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.